Me llamo Carlos Manso y durante años he sido la voz que expone la verdad en Uruapan. Como alcalde de este municipio y como periodista especializado en temas de seguridad, he documentado cientos de casos de violencia, he denunciado operaciones criminales, he señalado complicidades entre autoridades y cárteles. Mi plataforma C4 Jiménez en redes sociales se convirtió en referencia obligada para entender la guerra que desangra Michoacán. He recibido amenazas, he sobrevivido a atentados, he perdido colegas asesinados por decir la verdad, pero seguí adelante porque creí que mi trabajo podía cambiar algo, que exponiendo la oscuridad podría traer luz. Nunca imaginé que esa misma oscuridad estaría creciendo dentro de mi propia familia. El 16 de octubre de 2024 publiqué en mi cuenta de redes sociales información sobre una captura importante. Un padre y sus dos hijos detenidos tras enfrentamiento en calle Morelos, acusados de múltiples homicidios. Escribí sobre descomposición familiar, sobre cómo el crimen permea núcleos completos. Lo que no dije, lo que no pude decir, es que esos muchachos eran mis hijastros, los hijos de mi expareja, muchachos que yo vi crecer, que estuvieron en mi casa, que comieron en mi mesa, y el padre detenido con ellos era su abuelo biológico, un hombre al que yo había advertido años atrás que se alejara del mundo criminal. Mi historia con Uruapan es larga y compleja. Llegué a esta ciudad hace más de 2 décadas como periodista, documentando la transformación de Michoacán de tierra agrícola a campo de batalla del narcotráfico. Vi cómo los caballeros templarios tomaron control total, cómo surgieron las autodefensas, cómo llegó el CJNG, cómo se fragmentó todo en células violentas que hoy pelean cada esquina. Documenté ejecuciones, fosas clandestinas, desapariciones. Me volví experto en leer la violencia, en entender las dinámicas del crimen organizado, y cuando tuve la oportunidad de pasar, de documentar, actuar, de ser periodista, ser alcalde, la tomé. Pensé que desde el gobierno municipal podría hacer más. Implementé operativos conjuntos con fuerzas estatales y federales, reforcé la policía municipal, instalé cámaras de vigilancia, creé programas de prevención, pero también mantuve mi labor periodística porque sabía que la información es poder, que exponer a los criminales es tan importante como arrestarlos. Mi vida se convirtió en una guerra de tiempo completo y en esa guerra descuidé lo más importante, mi familia. Creí que mi posición los protegía, que nadie se atrevería a tocar a los hijos del alcalde. Qué equivocado estaba. Conocí a Patricia hace 15 años. Ella era madre soltera de 2 niños, Cristian y Ángel, de 7 y 4 años en ese entonces. El padre de los muchachos, un hombre llamado Roberto, había entrado al crimen organizado años atrás y Patricia lo había dejado para proteger a sus hijos. Ella trabajaba limpiando casas, haciendo lo posible por sacarlos adelante. Nos enamoramos, me convertí en figura paterna para esos niños, los llevaba a la escuela, jugaba fútbol con ellos, los ayudaba con la tarea. Nunca los adopté legalmente, pero eran mis hijos en todo excepto en sangre. Les di estabilidad, educación, oportunidades. Los alejé del mundo de Roberto, quien seguía metido en trabajos sucios para diferentes grupos criminales. Cuando me convertí en alcalde, mi familia completa quedó bajo protección. Teníamos escolta, vivíamos en una zona segura, los muchachos estudiaban en buenas escuelas, pensé que los había salvado, que había roto el ciclo, pero el crimen organizado es paciente, es seductor y siempre encuentra la forma de llegar a ti, especialmente cuando eres joven, cuando buscas identidad, cuando quieres demostrar que eres hombre, y especialmente cuando tu padre biológico está del otro lado llamándote, diciéndote que el alcalde no es tu verdadero padre, que tu verdadera familia está en la calle. Cristian cambió cuando cumplió 18 años, se volvió distante, reservado, salía por las noches y regresaba tarde. Patricia y yo pensamos que era rebeldía adolescente, que estaba buscando su identidad. Le hablé varias veces, traté de acercarlo, de entender qué pasaba. Él me decía que todo estaba bien, que solo salía con amigos, pero algo en sus ojos había cambiado, había una dureza que no estaba antes, una frialdad. Ángel, 2 años menor, empezó a seguir los pasos de su hermano. Dejó de interesarse en la escuela, se juntó con gente de barrios peligrosos, empezó a llegar con dinero que no podía explicar. Cuando le preguntaba de dónde venía, me decía que hacía trabajos, que ayudaba a conocidos. Yo quise creer que era verdad, que mis muchachos no
estaban cayendo en lo mismo que había destruido a tantas familias en Uruapan, pero en el fondo lo sabía, lo veía, solo que no quería aceptarlo, porque aceptarlo significaba admitir que había fallado, que todo mi trabajo, todo mi esfuerzo por limpiar esta ciudad no había servido para salvar a quienes más amaba. Patricia tampoco quería verlo. Se aferraba a la idea de que sus hijos eran buenos, que solo estaban confundidos, que iban a volver al camino correcto. Hace 2 años Roberto salió de la cárcel. Había cumplido una condena por posesión de armas y delitos menores. Cuando salió, inmediatamente buscó a sus hijos. Yo traté de impedirlo. Hablé con Patricia, le dije que no dejara que Roberto se acercara, que ese hombre solo traía destrucción, pero legalmente no podía hacer nada. Roberto tenía derechos como padre biológico y los muchachos, ya mayores de edad, tenían derecho a ver a quien quisieran. Empezaron a reunirse con él. Primero esporádicamente, luego cada vez más seguido. Roberto les llenaba la cabeza de veneno, les decía que yo era un traidor, que trabajaba para el gobierno que oprime al pueblo, que la verdadera libertad estaba en la calle, en no someterse a las reglas de un sistema corrupto. Les decía que él podía darles lo que yo no podía: respeto real, poder real, dinero real, y ellos le creyeron, porque Roberto era su sangre, y yo, por más que los hubiera criado, era solo el alcalde que se había metido en su familia. Traté de competir, de demostrarles que mi camino era el correcto. Les hablé sobre la importancia de la educación, del trabajo honesto, de contribuir a la sociedad, pero mis palabras sonaban huecas comparadas con la promesa de dinero fácil y respeto instantáneo que Roberto ofrecía. Durante meses sospeché que algo malo estaba pasando. Como periodista y alcalde tenía acceso a información de inteligencia. Empecé a escuchar rumores sobre una nueva célula criminal operando en Uruapan, un grupo pequeño pero violento responsable de varios homicidios por ajuste de cuentas. Se movían rápido, conocían bien la ciudad y parecían tener información privilegiada sobre operativos policiales. En un par de ocasiones, operativos que yo mismo había coordinado fallaron porque los criminales fueron alertados antes de tiempo. Empecé a sospechar que había filtraciones, que alguien cercano al gobierno municipal estaba pasando información. Nunca, ni en mi peor pesadilla, imaginé que esa información venía de mi propia casa, que mis hijastros escuchaban mis conversaciones, veían mis documentos y se los pasaban a su padre, que cada vez que yo planeaba un operativo para capturar criminales, sin saberlo estaba alertando a los criminales que vivían bajo mi techo. La Fiscalía del Estado llevaba meses investigando a esta célula, tenían evidencias, testimonios, comunicaciones intervenidas, sabían que había un padre y 2 hijos operando juntos, tenían órdenes de aprehensión, pero no me dijeron quiénes eran. Por protocolo de seguridad, mantuvieron la información compartimentada hasta el último momento. El día del operativo yo estaba en mi oficina cuando empezaron a llegarme reportes: enfrentamiento en calle Morelos, fuerzas de los 3 niveles de gobierno ejecutando órdenes de aprehensión, 3 detenidos, un hombre de 47 años y 2 jóvenes de 22 y 19. Inmediatamente salí hacia el lugar. Como alcalde necesitaba estar presente en operativos importantes. Como periodista necesitaba documentar lo que estaba pasando. Llegué cuando ya habían controlado la situación, vi las patrullas, los soldados, el perímetro acordonado. Me acerqué al comandante a cargo y le pedí información. Me dijo que habían capturado a una célula criminal familiar responsable de múltiples homicidios, que el operativo había sido exitoso, que no había bajas en las fuerzas del orden. Le pedí ver a los detenidos. Cuando me llevó hacia las patrullas donde los tenían esposados, sentí que el mundo se detenía. Ahí estaban Roberto, Cristian y Ángel, ensangrentados, golpeados, derrotados. Cristian me vio y desvió la mirada. Ángel me miró con odio puro. Roberto sonrió, una sonrisa que decía: gané, te quité a tus hijos, los convertí en lo que tú odias, y no pudiste hacer nada para impedirlo. No recuerdo bien lo que pasó después. Creo que me quedé paralizado. Creo que alguien me habló, pero no escuché. Creo que me alejé caminando sin rumbo. Terminé en mi carro solo, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi teléfono no dejaba de sonar. Patricia llamando desesperada, reporteros pidiéndome declaración, funcionarios queriendo saber qué hacer. No contesté a nadie. Me quedé sentado en silencio durante horas, viendo cómo oscurecía, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba. Cuando finalmente llegué a casa, Patricia estaba destrozada, lloraba sin parar,
preguntándose cómo no lo vimos venir, cómo no pudimos evitarlo. Le dije que yo sí lo había visto, que había visto las señales, que había elegido ignorarlas, que había priorizado mi trabajo sobre mi familia, que había creído que ser alcalde y periodista era suficiente para protegerlos, cuando lo que realmente necesitaban era un padre presente. Esa noche fue la más larga de mi vida. Sabía que tenía que hacer algo, que como funcionario público tenía responsabilidades, pero también sabía que cualquier cosa que dijera, cualquier cosa que hiciera sería juzgada. Si defendía a los muchachos, me acusarían de corrupto. Si los condenaba, me acusarían de mal padre. No había forma de ganar, solo había formas de perder. Al día siguiente publiqué la información en mis redes sociales, sin nombres, sin decir que eran mis hijastros, solo los hechos, padre e hijos, detenidos por homicidios en Uruapan, operativo exitoso de fuerzas coordinadas, descomposición familiar como raíz de la violencia. Escribí sobre cómo el crimen organizado destruye núcleos familiares completos, sobre cómo convierte a padres e hijos en cómplices de muerte. Escribí todo eso sin decir que estaba escribiendo sobre mi propia familia, porque si lo decía, perdería toda credibilidad, todo mi trabajo de años se vendría abajo, me verían como el alcalde que no pudo controlar ni su propia casa, como el periodista que expone a otros pero no vio lo que pasaba bajo su techo. Y tendrían razón, los comentarios en mis publicaciones fueron brutales. Gente aplaudiendo la captura, pidiendo pena máxima, celebrando que por fin se hacía justicia, y yo leyendo cada comentario, sabiendo que hablaban de Cristian y Ángel, de los niños que yo crié, que llevé a su primer día de escuela, que consolé cuando tenían pesadillas, que ahora eran acusados de asesinos. La fiscalía presentó las pruebas, eran sólidas, testigos los identificaban en múltiples escenas de crimen. Balística conectaba armas encontradas en su poder con homicidios en diferentes partes de la ciudad. Comunicaciones intervenidas los mostraban coordinando ataques, no había duda, eran culpables. Patricia y yo fuimos a verlos al Cerezo, nos costó conseguir autorización porque yo soy funcionario público y ellos acusados de delincuencia organizada, pero finalmente lo logramos. Ver a Cristian detrás del cristal me destruyó. Se veía pequeño, asustado, nada que ver con el joven seguro que había sido meses atrás. Cuando tomó el teléfono para hablar, lo primero que dijo fue: lo siento. Le pregunté por qué había tirado su vida, por qué había elegido ese camino. Me dijo que quería ser como su padre verdadero, que quería demostrarle a Roberto que era digno de llevar su apellido, que yo nunca lo iba a entender porque yo estaba del otro lado. Le dije que no hay lados, que solo hay bien y mal, que lo que hizo está mal, que mató personas, que destruyó familias igual que la suya fue destruida. Él bajó la mirada y dijo algo que me partió. Aprendí del mejor. Roberto me enseñó a ser fuerte, tú solo me enseñaste a tener miedo. Ángel fue peor, ni siquiera quiso hablar conmigo, solo me miró con desprecio y colgó el teléfono. Patricia intentó hablar con él, pero tampoco quiso. Nos quedamos ahí, detrás del cristal, viendo cómo nuestros hijos nos daban la espalda, viendo cómo la familia que construimos durante 15 años se desintegraba en minutos. Los medios nacionales eventualmente descubrieron la conexión, que los detenidos eran hijastros del alcalde de Uruapan, que Carlos Manso, el periodista que exponía el crimen, tenía criminales en su propia familia. La noticia explotó. Periódicos, televisión, redes sociales, todos hablando de la hipocresía, del fracaso, de cómo el alcalde que prometía limpiar Uruapan no pudo limpiar su propia casa. Recibí llamados pidiéndome que renunciara, manifestaciones afuera de mi oficina exigiendo mi salida, compañeros políticos distanciándose de mí. Mi credibilidad como periodista se fue al piso. Todo lo que había construido en años se destruyó en días. Pensé en renunciar, en irme de Uruapan, en empezar de cero en otro lugar, pero también pensé, si me voy, ganan ellos, ganan los criminales, ganan los que dicen que no se puede cambiar nada, ganan los que quieren que sigamos siendo un estado fallido donde el crimen controla todo. Entonces decidí quedarme, decidí seguir siendo alcalde, decidí seguir exponiendo la verdad, incluso cuando esa verdad me incluye a mí, porque esa es la única forma de cambiar algo, aceptando nuestros fracasos, aceptando que todos, incluso los que luchamos contra el crimen, somos vulnerables a su veneno,
Roberto, Cristian y Ángel están esperando juicio. Los cargos son graves: homicidio calificado, delincuencia organizada, portación ilegal de armas. Enfrentarán décadas de prisión, posiblemente cadena perpetua. El abogado que contraté para los muchachos me dijo que la evidencia es abrumadora, que no hay mucho que hacer. Le dije que hiciera lo posible, que son mis hijos sin importar lo que hayan hecho. Pero la realidad es que no hay vuelta atrás. Sus vidas terminaron el día que eligieron ese camino. Ahora solo queda aceptar las consecuencias. Patricia está destruida, cayó en depresión profunda, dejó de trabajar, apenas come, pasa días enteros en cama. Se culpa a sí misma por haber permitido que Roberto se acercara. Yo también me culpo. Me culpo por haber estado tan enfocado en salvar la ciudad que no vi que mi familia se estaba cayendo, por haber creído que mi posición era suficiente protección, por no haber sido el padre que los muchachos necesitaban. Tal vez si hubiera estado más presente, tal vez si hubiera pasado más tiempo con ellos en vez de estar en la calle documentando crímenes, tal vez si hubiera escuchado más y juzgado menos, tal vez habrían elegido diferente o tal vez no. Tal vez la influencia de Roberto era demasiado fuerte, tal vez el crimen organizado tiene tanto poder en Michoacán que era inevitable que tocara mi puerta, no lo sé. Y esa incertidumbre me mata. He seguido trabajando como alcalde, pero todo cambió. Ya no tengo la misma autoridad moral, ya no puedo hablar de descomposición familiar sin que me señalen, ya no puedo exigir justicia sin que me recuerden que mis propios hijos son criminales. Pero sigo adelante, porque alguien tiene que hacerlo, porque si todos los que fracasamos nos rendimos, entonces el crimen gana completamente. Sigo documentando en mi plataforma C4 Jiménez, sigo exponiendo operaciones criminales, sigo coordinando operativos de seguridad, pero ahora lo hago con una humildad que no tenía antes, con la conciencia de que la lucha contra el crimen no es simple, de que no hay buenos y malos absolutos, de que todos somos vulnerables, de que incluso los que luchamos contra el mal podemos fallar en proteger a los nuestros. Mi historia se convirtió en ejemplo de lo que el crimen organizado puede hacer, de cómo infiltra familias, rompe lazos, destruye futuros. No importa si eres alcalde, periodista o persona común, el crimen no discrimina, busca vulnerabilidades y las explota. Y la mayor vulnerabilidad es siempre la familia, porque todos tenemos familia y todos haríamos cualquier cosa por protegerla, incluso cerrar los ojos cuando deberíamos estar mirando. A veces pienso en cómo sería si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera renunciado a la alcaldía para estar más con mi familia, si hubiera sido más estricto con los muchachos cuando empezaron a cambiar, si hubiera cortado todo contacto con Roberto, aunque fuera por la fuerza. Pero esas son fantasías, la realidad es esta. Estoy aquí en mi oficina viendo reportes de violencia que no para, mis hijastros están en el cerezo esperando sentencia, Patricia está destruida, Roberto probablemente sonríe en su celda sabiendo que ganó y Uruapan sigue sangrando, sigue siendo campo de batalla, sigue perdiendo jóvenes al crimen y yo sigo aquí tratando de cambiar algo, sabiendo que fallé en lo más importante. El juicio será en los próximos meses, tendré que testificar, tendré que sentarme frente a mis hijos y declarar sobre quiénes son, qué hicieron, qué familia tienen. Tendré que elegir entre la verdad y la lealtad familiar. Y ya tomé esa decisión, elegiré la verdad, porque la verdad es lo único que nos queda, lo único que puede salvar a otros de caer en el mismo error. Si mi historia sirve para que un padre esté más atento, si sirve para que un joven piense 2 veces antes de seguir el camino del crimen, si sirve para mostrar que nadie está a salvo, entonces valió la pena contarla. Cristian me escribió una carta hace 2 semanas. Fue la primera comunicación directa desde la captura. En ella dice que se arrepiente, que no entendió hasta que fue tarde que Roberto lo estaba usando, que lo único que quería era sentirse aceptado, sentirse parte de algo, que yo siempre fui buen padre, pero que él necesitaba la aprobación de su padre biológico, que eligió sangre sobre razón y que ahora paga el precio. Me pidió perdón, me dijo que no espera que lo visite más, que entiende que mi posición hace imposible que tengamos relación, que solo quería que supiera que lo que hizo no fue mi culpa, pero es mi culpa, porque yo también elegí mi carrera sobre mi familia, elegí exponer criminales sobre abrazar a mis hijos, elegí ser héroe público sobre ser padre presente, y ahora vivimos con las consecuencias. Ángel no ha escrito, Ángel sigue enojado con el mundo, con Roberto por arrastrarlo,
conmigo por no salvarlo, con él mismo por ser débil. El psicólogo del Cerezo dice que está en negación, que todavía no acepta la realidad de su situación, que cuando lo haga se va a quebrar y no voy a estar ahí para levantarlo, porque ya no soy su padre, solo soy el alcalde que ayudó a encerrarlo. Uruapan sigue siendo mi responsabilidad, sigo siendo alcalde, sigo documentando, sigo exponiendo, pero ahora cuando publico sobre capturas, sobre operativos, sobre familias destruidas por el crimen, lo hago con una perspectiva diferente, con dolor en cada palabra, porque sé exactamente cómo se siente estar del otro lado, cómo se siente ver a tus seres queridos esposados, cómo se siente saber que fallaste, cómo se siente vivir con culpa que nunca se va. Mi nombre es Carlos Manzo, antes era sinónimo de valentía, de verdad, de lucha contra el crimen, ahora es sinónimo de fracaso, del alcalde que no pudo salvar a su familia, y está bien, porque esa también es una verdad que necesita ser dicha, que en esta guerra contra el narco no hay victorias completas, solo grados de derrota. Y yo perdí lo que más amaba mientras creía que estaba ganando. Esta es mi historia, mi confesión, mi advertencia para todos los padres que creen que su trabajo es suficiente, para todos los que luchan contra el crimen pensando que sus familias están a salvo, para todos los que eligen carrera sobre presencia. No lo están, nunca lo están. Y cuando te das cuenta, ya es tarde. 2 meses después de la captura recibí una amenaza directa. Una narcomanta apareció en el centro de Uruapan con mi nombre. Decía que me iban a matar por traidor, que había entregado a mi propia familia, que era un perro del gobierno. No especificaban qué grupo la había puesto. Podía ser cualquiera de las células que operan aquí. Pero el mensaje era claro. Ahora yo era objetivo. Mi equipo de seguridad se reforzó. Me asignaron más escoltas. Me pidieron que redujera mis salidas a la calle, pero yo me negué, porque si dejaba de salir, si dejaba de estar presente en los operativos, entonces el crimen ganaba, entonces todo lo que había perdido no significaría nada, así que seguí yendo personalmente a las escenas de crimen, seguí coordinando operativos en las colonias más peligrosas, seguí exponiendo en mis redes sociales cada captura, cada decomiso, cada avance contra el narcotráfico, pero ahora lo hacía con una conciencia diferente, con la certeza de que en cualquier momento una bala podía encontrarme. Y honestamente, había días en los que eso no me parecía tan malo, días en los que morir parecía más fácil que seguir viviendo con esta culpa. Una noche, 3 semanas después de la amenaza, estaba revisando un operativo en la colonia Revolución. Habíamos recibido información sobre una casa de seguridad donde guardaban armas y droga. Coordiné con la policía estatal y el ejército. Llegamos de madrugada, rodeamos la casa y cuando entramos encontramos lo que buscábamos: fusiles de asalto, kilos de cristal, municiones. Pero también encontramos algo más: fotografías en la pared, fotografías de familias, de niños, de jóvenes que parecían sicarios, pero que en esas fotos eran solo muchachos sonriendo. Y me di cuenta de algo que me partió: cada uno de esos criminales era también el hijo de alguien, el hermano de alguien, la esperanza de alguien, igual que Cristian y Ángel. No nacieron criminales, se hicieron criminales, y alguien en algún lugar estaba llorando por ellos, igual que Patricia lloraba por nuestros muchachos. Ese operativo fue exitoso. Capturamos a 5 personas, decomisamos armamento pesado, desarticulamos una célula. Los medios lo reportaron como victoria, pero yo no sentí victoria, solo sentí tristeza. Tristeza por un ciclo que nunca se rompe, por familias que se siguen destruyendo, por madres que siguen perdiendo hijos, por un sistema que solo sabe encarcelar, pero no prevenir. Las audiencias preliminares de Roberto, Cristian y Ángel comenzaron en diciembre. Como funcionario público no pude asistir a todas, pero estuve presente en las más importantes. Ver a mis muchachos ahí, vestidos con uniformes de reos, esposados, flanqueados por guardias, me destruyó cada vez. El fiscal presentó las pruebas, testimonios de testigos que los vieron en escenas de crimen, balística que conectaba sus armas con 3 homicidios diferentes, interceptaciones telefónicas donde coordinaban ataques, vídeos de cámaras de seguridad que los mostraban huyendo de escenas. Era abrumador. El abogado defensor intentó argumentar que eran víctimas de manipulación, que Roberto los había obligado, que eran menores cuando comenzaron, pero la evidencia era demasiado sólida. El juez determinó que había elementos suficientes para llevarlos a juicio formal.
les negó la libertad bajo fianza, les impuso prisión preventiva justificada, y cuando preguntó si alguien quería hacer una declaración, Christian pidió hablar. Dijo que se declaraba culpable, que asumía la responsabilidad de sus actos, que no quería juicio, que solo pedía que consideraran las circunstancias, que él había sido manipulado, pero que entendía que eso no lo absolvía. El juez tomó nota, Ángel no dijo nada, solo miraba al suelo, Roberto sonreía, como si todo fuera un juego que él ya había ganado. Después de esa audiencia, Patricia intentó suicidarse, la encontré en el baño de la casa, con las venas cortadas, sangrando, logré llamar a emergencias a tiempo, la salvaron, pero cuando despertó en el hospital, me miró con ojos vacíos y me dijo que no quería seguir viviendo, que había perdido todo, que sus hijos estaban presos, que su vida no tenía sentido, que solo quería morir. Los doctores la internaron en psiquiatría, diagnóstico, depresión mayor con tendencias suicidas, le dieron medicamentos, terapia, vigilancia constante. Yo iba a visitarla todos los días después del trabajo, me sentaba junto a su cama, le tomaba la mano, le decía que todo iba a estar bien, pero ambos sabíamos que era mentira. Nada iba a estar bien, nada iba a volver a ser como antes. Nuestra familia estaba rota irreparablemente y no había medicamento ni terapia que pudiera arreglar eso. Solo había que aprender a vivir con el dolor, a cargar con la culpa, a seguir respirando aunque cada respiración doliera. Patricia pasó 6 semanas internada. Cuando salió era otra persona. Hablaba poco, apenas comía, pasaba días enteros mirando fotos viejas de los muchachos, fotos de cuando eran niños, cuando todo era simple, cuando aún teníamos esperanza. Yo no sabía cómo ayudarla, no sabía cómo ayudarme a mí mismo, solo sabíamos sobrevivir día a día, hora a hora, minuto a minuto. Mi trabajo como alcalde se complicó enormemente, la presión política era constante, regidores pidiendo mi renuncia, opositores usando mi situación familiar para atacarme, manifestantes afuera de mi oficina con pancartas que decían alcalde corrupto, protector de criminales, renuncia Manso. Los medios nacionales no dejaban de hablar del caso, me entrevistaban, me cuestionaban, me juzgaban, algunos con empatía, entendiendo que yo también era víctima, otros con dureza, señalándome como responsable directo, y tal vez tenían razón, tal vez si hubiera renunciado a la alcaldía años atrás, si hubiera priorizado a mi familia sobre mi carrera, nada de esto habría pasado. Pero también es cierto que si todos los funcionarios honestos renuncian, cuando las cosas se ponen difíciles, entonces solo quedan los corruptos. Entonces el crimen gana completamente, por eso decidí quedarme, a pesar de las amenazas, a pesar de la presión, a pesar del dolor, porque alguien tiene que quedarse, alguien tiene que seguir peleando, y si yo, que he perdido todo, no me quedo, ¿quién lo hará? Contraté un nuevo equipo de comunicación para manejar la crisis. Hicimos una estrategia de transparencia total. Reconocí públicamente en una conferencia de prensa que los detenidos eran mis hijastros, que había fallado como padre, que entendía el dolor de las familias de las víctimas, que no buscaba excusas sino justicia. La conferencia fue brutal, reporteros haciéndome preguntas imposibles, cámaras grabando cada gesto, pero la di porque era lo correcto. Después de esa conferencia, algo cambió. Empecé a recibir mensajes de otros padres que habían perdido hijos al crimen organizado, padres que entendían mi dolor porque lo habían vivido. Algunos me ofrecían apoyo, otros me culpaban por no haber hecho más, pero todos compartían la misma angustia, la impotencia de ver a tus hijos destruirse y no poder detenerlos. Un padre en particular, don Ramiro, me buscó personalmente. Su hijo de 23 años había sido ejecutado por sicarios 2 años atrás. Don Ramiro era un campesino humilde que había trabajado toda su vida en el campo. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Licenciado, usted y yo somos iguales. Usted perdió a sus hijos al crimen y yo perdí al mío por el crimen. Pero al final ambos perdimos y ambos seguimos preguntándonos qué hicimos mal. Tenía razón, no importaba si estabas del lado de la ley o del lado del crimen. El dolor era el mismo, la pérdida era la misma y la pregunta era la misma: ¿qué hicimos mal? Empecé a juntarme con grupos de víctimas, escuché historias de madres buscando a hijos desaparecidos, de hermanos que perdieron hermanos, de esposas que quedaron viudas, y entendí algo: todos éramos víctimas del mismo sistema, un sistema que había fallado en protegernos, en darnos oportunidades, en ofrecernos un futuro diferente al crimen,
y yo como alcalde era parte de ese sistema. Decidí cambiar mi enfoque, ya no solo iba a combatir al crimen con operativos y capturas, iba a combatirlo desde la raíz. Implementé nuevos programas de prevención en las escuelas, creé centros comunitarios donde los jóvenes pudieran tener opciones, deportes, talleres, capacitación laboral, conseguí apoyo de empresas locales para generar empleos. No era suficiente, nunca iba a ser suficiente, pero era algo. Era intentar que otros muchachos no cayeran como cayeron Cristian y Ángel. En uno de esos centros comunitarios conocí a un chavo de 17 años llamado Luis. Era de una colonia peligrosa, su hermano mayor estaba preso por narcotráfico y él estaba a punto de seguir el mismo camino. Hablé con él, le conté mi historia, le dije que mis hijastros habían tomado esa decisión y ahora estaban presos para siempre. Le dije que él todavía tenía opción, que todavía podía elegir diferente. No sé si mis palabras llegaron, no sé si Luis va a tomar el camino correcto, pero al menos lo intenté, al menos planté una semilla, y si esa semilla salva, aunque sea una vida, entonces todo este dolor tuvo algún sentido, aunque sea uno, aunque sea solo uno, sería suficiente para justificar seguir adelante. El juicio formal de Roberto, Cristian y Ángel está programado para marzo del próximo año, será mediático, largo, doloroso, tendré que testificar, tendré que sentarme en ese estrado y responder preguntas sobre mi familia, sobre cómo los crié, sobre qué vi y qué no vi. El fiscal me ha dicho que mi testimonio es crucial, que puedo ayudar a contextualizar cómo Roberto manipuló a los muchachos, que puedo explicar la dinámica familiar, pero también sé que mi testimonio va a ser usado en mi contra, que cada palabra que diga será analizada, juzgada, usada para señalarme. Estoy preparado para eso. He aceptado que no voy a salir bien librado de esto, que mi reputación está manchada para siempre, que cuando la gente escuche mi nombre siempre va a recordar que fui el alcalde cuyos hijastros eran sicarios, pero también he aceptado que esa es mi cruz, que la voy a cargar el resto de mi vida y que la mejor forma de cargarla es siendo honesto, siendo transparente, asumiendo mi parte de responsabilidad. No toda la responsabilidad es mía. Roberto es quien los reclutó, los grupos criminales son quienes los usaron, el sistema es el que falló en protegerlos, pero yo también fallé, y eso es algo que tengo que decir en voz alta, para que otros aprendan, para que otros no cometan los mismos errores. Han pasado 4 meses desde la captura, la vida ha encontrado una nueva normalidad, una normalidad hecha de dolor, de rutina, de pequeñas victorias y grandes derrotas. Patricia salió del hospital psiquiátrico, pero sigue en terapia intensiva, vive conmigo todavía, pero dormimos en cuartos separados, nuestra relación está rota, tal vez irreparablemente, pero seguimos juntos porque separarnos ahora sería añadir más dolor al que ya tenemos. Yo sigo siendo alcalde, sigo coordinando operativos, sigo exponiendo al crimen en mi plataforma C4 Jiménez, pero ahora cada publicación lleva el peso de mi experiencia personal. Cuando escribo sobre una captura, pienso en las familias de los detenidos. Cuando reporto un homicidio, pienso en las víctimas, pero también en los victimarios, en las cadenas de dolor que genera cada acto de violencia. He recibido más amenazas, 2 narcomantas más con mi nombre, un atentado fallido donde balearon mi camioneta blindada, amenazas telefónicas, mensajes en redes sociales, pero sigo aquí, porque irme sería darles el gusto, sería admitir que ganaron y no voy a darles esa satisfacción, voy a seguir hasta que físicamente no pueda, hasta que una bala me encuentre o hasta que mi cuerpo diga basta. Y si muero en este intento, al menos moriré haciendo lo que creo que es correcto, peleando contra el crimen que destruyó mi familia, tratando de evitar que destruya más familias. Esa es mi misión ahora, mi única razón para seguir adelante. Visito a Cristian y Ángel una vez al mes. Las visitas son cortas, tensas, dolorosas. Cristian ha cambiado, está más delgado, más callado, más derrotado. Me dice que está arrepentido, que está tomando cursos en la cárcel, que está tratando de ser mejor persona. Yo quiero creerle, quiero creer que hay redención posible, pero también sé que la cárcel no rehabilita, solo castiga, y cuando salga, si es que sale algún día, no va a ser el mismo, va a ser alguien marcado por el sistema penitenciario, alguien sin futuro. Ángel sigue sin hablarme mucho, responde con monosílabos. Evita mi mirada. El psicólogo del Cerezo me dice que está procesando trauma, que necesita tiempo, pero yo sé que lo que realmente pasa es que me odia por no haberlo salvado,
por haber estado tan ocupado salvando la ciudad que no lo salvé a él, y tiene razón en odiarme, porque es verdad. Prioricé mi trabajo sobre él y ahora ambos pagamos el precio. Roberto sigue siendo Roberto. Arrogante, manipulador, sin remordimiento. La última vez que lo vi en el Cerezo, me dijo entre risas que él ganó, que logró lo que quería, alejar a sus hijos de mí, que ahora ellos sabían quién era su verdadero padre. Le contesté que su victoria era haberlos condenado a prisión perpetua, que qué clase de padre hace eso. Se encogió de hombros y dijo: un padre que los hizo hombres. No respondí, no tenía caso. Gente como Roberto nunca va a entender, nunca va a aceptar responsabilidad. Solo va a seguir culpando al sistema, a la sociedad, a todos excepto a sí mismo. Mi madre me llamó la semana pasada, tiene 80 años y vive en Morelia, está enferma del corazón. Me dijo que quería venir a Uruapan a verme, pero le dije que no, que Uruapan es peligroso, que hay amenazas contra mí, que no quiero ponerla en riesgo. La verdad es que no quiero que me vea así, destruido, fracasado, viviendo con una culpa que nunca se va. Ella me crió sola después de que mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Trabajó limpiando casas para darme educación, para que yo pudiera ser profesionista, para que tuviera un futuro mejor que el suyo. Y lo logré. Me convertí en periodista, en alcalde, en alguien importante, pero ¿a qué costo? Perdí mi familia, perdí mi paz, perdí mi alma. Mi madre me dijo en esa llamada algo que me hizo llorar: hijo, tú siempre quisiste salvar al mundo, pero te olvidaste de salvar lo que tenías en casa. Tenía razón, toda la razón del mundo. Yo quise ser héroe, quise ser el alcalde que limpiaba Uruapan, el periodista que exponía la verdad, quise cambiar el sistema, pero me olvidé de lo más importante: estar presente, estar ahí, abrazar a mis hijos cuando me necesitaban, escucharlos cuando me hablaban, verlos cuando me mostraban señales de que algo andaba mal. Me olvidé de ser padre y ahora pago el precio más alto: vivir sabiendo que pude haberlo salvado y no lo hice. Hay días buenos y días malos. Los días buenos son cuando logro concentrarme en el trabajo, cuando un operativo sale bien, cuando veo avances en los programas de prevención. Los días malos son cuando pienso en todo lo que perdí, cuando veo fotos viejas de la familia que fuimos, cuando me pregunto si valió la pena. La respuesta honesta es no, no valió la pena. Ningún logro profesional, ningún reconocimiento, ninguna captura vale perder a tu familia, pero ya no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar que el presente y el futuro sean diferentes, que mi dolor sirva para algo, que mi historia prevenga que otros caigan en el mismo error. Por eso sigo hablando, por eso sigo exponiendo, por eso acepté contar mi historia completa, porque si un padre lee esto y decide pasar más tiempo con sus hijos, si un joven lee esto y decide no seguir el camino del crimen, si alguien en algún lugar aprende algo de mi fracaso, entonces todo este dolor tuvo sentido. No borra lo que pasó, no me devuelve a mi familia, pero le da propósito, y el propósito es lo único que me queda para seguir adelante, para levantarme cada mañana, para ponerme el uniforme de alcalde, para salir a las calles de Uruapan sabiendo que tal vez no regrese, pero haciéndolo de todas formas, porque alguien tiene que hacerlo, y ese alguien soy yo, Carlos Manso, el alcalde que perdió todo pero que sigue peleando, no por gloria, no por reconocimiento, solo porque es lo correcto y porque ya no me queda nada más